Buenos días, mis amados hermanos. Dios me los bendiga en esta mañana. Ya tenemos las 6 de la mañana con un minuto de aquí de la ciudad y puerto de Tuxpan, transmitiendo. Les saluda su hermano y servidor Orlando Córdoba Carrillo. Pues hoy es sábado 18 de octubre y pues vamos a continuar con estas clases, hermanos, que tenemos de evangelismo. Pues en los que se conectan mis hermanos, mis hermanas, pues vamos a recordar, hermanos, el propósito de estas clases, pues es hacer conciencia, hermanos, de la necesidad de predicar el Evangelio, hermanos, de hacer conciencia de la necesidad de salir a las calles a predicar el Evangelio. Ese es el propósito, hermanos, de estas clases, de este ministerio, en la cual, pues, seguimos invitando a la iglesia del Señor, a cada siervo, a cada sierva, a que nos preparemos con las mejores herramientas que podamos tener, hermanos. Eh, y pues, alguien dijo por ahí que los métodos de evangelismo pues no son de fierro, ¿sí? Los métodos, hermanos, pues son flexibles para que cada quien lo pueda eh, usar, hermanos, puede usar su método a su propio estilo, hermanos. Cada quien tiene su estilo de hablar con la gente, cada quien tiene su estilo de estudiar con la gente, de relacionarse con las personas. Así que busque usted su estilo, o como muchos llaman, ¿no? Su don, ¿sí? Su don de hablar con la gente, su don de platicar con la gente, de relacionarse, de contactar a las personas, y para que de esa manera pues se pueda ayudar, hermanos, a esas almas perdidas. Por eso hemos nombrado este ministerio Pasión por las almas perdidas, hermanos. Sí. Hay que despertar esa pasión en la iglesia, hay que despertar esa pasión en cada miembro del cuerpo de Cristo, para que recordemos, hermanos, que hemos sido salvados también para salvar a otros. Así que aquí vamos a estar dando algunas clases, hermanos, como herramienta de evangelismo, y también, hermanos, algunos temas que, que puedan ayudarnos a hacer conciencia de hacer uso de este ministerio, hermanos, conforme a la palabra del Señor. Eh, Vamos a cantar una alabanza, hermanos, una alabanza. eh, yo voy cantando alegre, hermanos, dice esta alabanza, hermanos. Ya ve que hay que caminar, hermanos, hay que caminar llevando la palabra de Dios, y cuando salimos a caminar, hermanos, pues hay que ir cantando, hay que ir alegre, hermanos, hay que ir contento. Dice la primera carta a los Corintios 9:16, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. O sea, si predico el evangelio de buena voluntad, recompensa tendré. Y si no, si lo hago de mala voluntad, pues como quiera, tengo que hacerlo porque la comisión ha sido como encomendada, hermanos. Como diciendo, estamos obligados a... Dice la alabanza así, hermanos. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso que yo doy encuentro la felicidad. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso que yo doy encuentro la felicidad. Si yo voy cantando alegre, si yo voy cantando alegre, si yo viviré feliz con él por la eternidad. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso que yo doy encuentro la felicidad. Yo voy cantando alegre en el camino de la vida y la verdad. A cada paso que yo doy encuentro la felicidad. Si yo voy cantando alegre, si yo voy cantando alegre, si
yo viviré feliz con Él por la eternidad. Amén, hermanos. Pues miren, hermanos, cuando le predicamos el Evangelio a las personas, hermanos, no quieren obedecer el Evangelio, pues entonces nos permiten ayudarlos, hermanos, llevándoles más estudios. Pues es bueno presentarle este estudio, hermanos, que yo le he puesto las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Las llaves del reino de los cielos, hermanos. Hermano Martín Portilla Sosa dice: hola hermano Orlando, buen día, y Dios siga bendiciendo este ministerio. Excelentes clases, Dios mediante, a ver, Dios mediante, poco a poco mejorando, así sea, hermanos, la situación para la que está pasando la región. Saludos y fuerte abrazo, amén, hermano Martín Portilla, Dios bendiga, hermano. Hermano Eduardo Saavedra, buenos días, hermano. Dice: buenos días, amados hermanos, presentes. Dios me los bendiga grandemente en este nuevo día que nos regala el Señor. Amén, hermano. Dios te bendiga, hermanos. Saavedra, bendiciones, hermanito. Hermano Meli Ramírez dice: buenos días, hermano. Buenos días, hermano Meli. Dios la bendiga, hermana. Bendiciones para todos. Bienvenidos a esta mañana, hermanos. Un abrazo ahí para todos. Pues, esta clase, hermanos, tiene el propósito de que si las personas, hermanos, que ya escucharon el Evangelio, todavía no tomaron la decisión correcta porque, pues, tienen dudas, hermanos. No es fácil para las personas reconocer que el Evangelio que tienen es un Evangelio diferente. Y más cuando tienen el Evangelio, hermanos, que donde el bautismo no es parte del plan de salvación que ellos reciben, porque ellos creen algunos creen, o bueno, la mayoría, ¿no? La mayoría cree que no necesita el bautismo para ser salvo. Con creer en Jesús y confesarlo, arrepentirse, hermanos, ellos creen que ya con eso ya pueden irse al cielo, hermanos. Entonces, pero cuando usted le predica el Evangelio, se dan cuenta que no es así. Pero aún así, algunos dicen, bueno, mire, voy a preguntarle a mi pastor, ¿no? Voy a preguntar. Y quedan con esas dudas, hermanos. Y entonces, yo no sé qué les dirán sus pastores, ¿verdad? Pero independientemente de eso, hermanos, si ellos permiten que le demos otra visita, pues es bueno llevarles este estudio, hermanos, las llaves del reino de los cielos, ¿sí? Así que vamos a estudiar, hermanos, esta clase de las llaves del reino de los cielos para darse cuenta, hermanos, que necesitan estas llaves para ser libres del pecado y de esa manera van a estar seguros de su salvación. Así que vamos a leer, hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Hermana Meli, Dios la bendiga, hermana Meli. Bendiciones, hermana. Gracias por compartir, hermanos. Pues vamos a iniciar, hermanos, con nuestra clase. Vamos a Mateo capítulo 16. Vamos a leer del versículo 13 al versículo 19, hermanos, por favor. Mateo 16, versículo 13 al versículo 19. Dice así las Santas Escrituras, hermanos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Jesús les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Fíjense, hermanos, es importante aquí considerar que Jesús hizo dos preguntas. Dos preguntas hizo Jesús.
La primera pregunta va dirigida hacia la gente. ¿Qué dice la gente acerca de mí? O sea, Jesús le pregunta a sus discípulos, pero le pregunta acerca de la gente. ¿Qué dice la gente? ¿Qué han escuchado que la gente anda diciendo de mí? ¿Qué cree la gente? La respuesta, hermanos, de lo que la gente decía era que Jesús era Juan el Bautista. Otra gente decía que Jesús era Elías. Otros decían que era Jeremías o que era por ahí algún profeta, un profeta resucitado, ¿verdad? Pues, pero creo que no recuerdo si Marcos o Lucas menciona que creían que era un profeta que había resucitado. Eso era acerca de la gente, lo que la gente decía, lo que la gente creía acerca de Jesús. Pero entonces Jesús, la segunda pregunta la dirigió precisamente a sus apóstoles y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, hermanos, fue el que dijo ahí en el versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fíjense, hermanos. Y Jesús, hermanos, felicita, halaga a Pedro, hermanos, por decir la respuesta correcta. Ahora, le dice, hermanos, en el versículo 17, hermanos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Fíjense cómo lo está reconociendo Jesús. Porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Quién le dijo a Pedro, hermanos, que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios? No se lo dijo Juan, no se lo dijo Santiago, no se lo dijo Andrés. Se lo dijo Dios el Padre, hermanos. Es decir, esta es una verdad, hermanos, celestial, una verdad divina, hermanos, de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso Jesús, hermanos, halaga a Pedro y le dice, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego le dice, hermanos, yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, Jesús también le da un reconocimiento a Pedro. Yo te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y luego le dice en el 19, hermanos, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En este reconocimiento, hermanos, que le da Jesús a Pedro, se ha inventado, hermanos, la falsa doctrina de que Pedro es el primer papa, porque le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, como si las llaves fueran exclusivas para Pedro, hermanos. Pero aquí, hermanos, se nota una exclusividad por la confesión que hizo Pedro, hermanos, de que Jesús es el Cristo. Por eso se ve la exclusividad en el versículo 19. Pero si ustedes analizan el capítulo 18 de Mateo, hermanos, se van a dar cuenta que estas llaves son dadas a la iglesia, hermanos. No solo a Pedro, sino a la iglesia. Acuérdense que habla ahí de cómo perdonar a un hermano, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve y visítale tú y él solos, hablen solos. Si no te oye, invita a 2 o 3 testigos. Si no les oye, pues díganselo a la iglesia. Y si no oye la iglesia, ténganlo por gentil y publicano, ¿verdad? Y luego dice, hermanos, porque todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Ahí están las llaves del reino, hermanos. ¿Por qué digo esto, hermanos? Que ahí están las llaves del reino. Porque debemos de ver, hermanos, cuando le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, la pregunta es, ¿de cuántas llaves está hablando el texto, hermanos? Del versículo 19. Dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿De cuántas llaves está hablando? ¿De una o de varias? La palabra las es plural, hermanos. Está hablando de más de una. Llaves, no dice la llave, no dice a ti te daré la llave, no dice la llave, dice las llaves. Entonces está hablando de varias llaves, hermanos. De varias está hablando. Ahora, ¿para qué son estas llaves del reino de los cielos, hermanos? El texto mismo lo dice ahí. Dice ahí el texto, hermanos, que las llaves es para
que todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares con esa llave en la tierra será desatado en los cielos. Entonces las llaves, hermanos, son para atar y para desatar. Para eso son las llaves. Ahora, ¿de qué, hermanos? ¿De qué, hablando de nosotros humanos, de qué tenemos que ser atados o de qué tenemos que ser desatados? Bueno, en Lucas 13:16, hermanos, hace mención Jesús acerca de desatar a alguien, hermanos. Dice ahí Lucas 3:16, y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le había de desatar de esta ligadura en el día de reposo. Parece, hermanos, que muchos están atados al poder de Satanás. Están atados, hermanos, al reino de tinieblas. Así, desatar es como liberar, hermanos. Liberar. Recuerden que cuando nosotros nos convertimos, hermanos, a Cristo, somos trasladados del reino de tinieblas al reino de luz de su amado Hijo, según Colosenses, hermanos. Ahora, hermana María Victoria Sánchez dice buenos días. Manita Mari, Dios la bendiga, hermana. Saludos y bendiciones a María Victoria. Dios la bendiga, hermana. La hermana Meli también tenemos ahí compartiendo. Un abrazo ahí para todos y todas, todos mis hermanos y todas mis hermanas. ¿Sí? Bendiciones, hermanos. Pues fíjense, hermano. Entonces, ¿de qué vamos a ser desatados con estas llaves? Del poder de Satanás. Del poder, hermanos, del reino de tinieblas. De ahí. ¿Para qué? Para ser llevado, hermano, trasladado al reino de Dios, al reino de su amado Hijo Jesucristo. En Juan 8, hermanos, versículo 34, dice, Jesús les respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Fíjense, hermanos. El ser humano, hermanos, llega el momento cuando llegamos a la juventud, según Génesis 8:21, dice que el intento del corazón del hombre es malo desde la juventud. O sea, cuando llegamos a ser jóvenes, el corazón se inclina al mal. Y es cuando quedamos atados, amarrados, ligados al pecado o esclavizados al pecado. Estas llaves del reino, hermanos, es precisamente para desatarnos, hermanos, de esas ligaduras del pecado. Miren cómo lo dice Romanos 6, versículos 17 y 18. Dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Estos hermanos habían sido esclavos del pecado, pero luego fueron libres, hermanos. Sí, fueron libres. Ahora, es importante que tengamos en mente, hermanos, ¿qué son estas llaves? ¿Qué son las llaves del reino de los cielos, hermanos? Ha habido muchas interpretaciones, hermanos, acerca de esto de las llaves del reino de los cielos, porque las llaves, hermanos, solamente se han definido como un poder, ¿verdad? Como cuando, o autoridad, ¿verdad? Como cuando llega llegan unos políticos a nuestra ciudad y dicen, no, pues le entregaron la llave de la ciudad, o sea, un reconocimiento de poder, ¿no? De autoridad. Pero fíjense, hermanos, esas llaves del reino de los cielos son requisitos, hermanos, son condiciones impuestas por medio del mensaje del evangelio, hermanos. ¿Sí? Sí, hermanos. Son condiciones que tenemos que llevar a cabo para poder ser salvos, hermanos. Es lo que comúnmente le hemos llamado el plan de salvación, que consiste en 5 características, hermanos. La primera es oír el Evangelio. La segunda es creer el Evangelio. La tercera es arrepentirnos del pecado, estar dispuesto a cambiar nuestra manera de vida. La cuarta es confesar a Cristo como el Hijo de Dios. Y la número 5,
obedecer el Evangelio bautizándose, hermanos, el bautismo. Y esto lo vamos a ver, hermanos, vamos a verlo conforme a las Santas Escrituras. Vamos a iniciar, hermanos, con Marcos 16, versículo 15 y versículo 16. Dice ahí nuestro texto, hermanos. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dense cuenta, hermanos, que lo primero que Jesús dijo es, prediquen el Evangelio. ¿Para qué hay que predicar el Evangelio? Para que la gente pueda oír, hermanos. Para que la gente pueda cumplir con la primera condición. ¿Cuál es la primera condición? Oír el Evangelio. Pero para eso tiene que haber alguien que nos predique el Evangelio, hermanos. No podemos oír el Evangelio sin que alguien nos predique. Entonces, aquí vemos, hermanos, que al predicar el Evangelio, la gente tiene que oír. Ahí está la primera llave, la primera condición, oír. La segunda condición, hermanos, en el versículo 16 es creer. Hay que creer, hermanos, lo que oímos del Evangelio que se predique. Y la tercera condición, hermanos, que encontramos aquí es ser bautizado. Tres, hermanos, tres características. Oír el Evangelio que se nos predica, creerlo y obedecerlo a través del bautismo. Eso es, según Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15 y versículo 16. Bueno, ahí tenemos ya definido, hermanos, tres llaves o tres condiciones, hermanos. Oír el Evangelio, creerlo y obedecerlo a través del bautismo. Ok, vamos a Hechos capítulo 2, versículo 37 y 38, hermanos. Hechos 2, versículo 37 y 38. Dice así nuestro texto, hermanos. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Fíjense. Aquí, hermanos, nos damos cuenta que encontramos, hermanos, cuatro características, hermanos. Primero encontramos al oír esto. Al oír, hermanos. Ahí está la primera llave, la primera condición. Oír esto. Y luego dice, hermanos, se compungieron de corazón. O sea, les dolió en su corazón. Y si te preguntas, ¿por qué les dolió en su corazón? Pues porque creyeron, hermanos. Creyeron. Es decir, cumplieron la segunda condición de creer lo que oyeron. Al oír esto, les dolió en su corazón. ¿Por qué? Porque lo creyeron. Ahí está el creer, hermanos. Y luego encontramos, en el versículo 38, encontramos el arrepentimiento y el bautismo, hermanos. Entonces aquí, hermanos, encontramos cuatro condiciones, hermanos, o cuatro llaves. El oír, el creer, el arrepentirse y el bautizarse. ¿Sí? Cuatro, hermanos. Ahora, aquí, hermanos, el oír lo encontramos en Marcos también. El creer también lo encontramos en Marcos. El bautismo también lo encontramos en Marcos. Aquí lo que se añade en Hechos es el arrepentimiento, hermanos. Por eso se vuelven cuatro condiciones. Ahora, vamos a Romanos. Romanos capítulo 10, versículo 9, hermanos. Fíjense. Romanos 10, versículo 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. A ver, ¿qué hay que hacer para ser salvo? Dice la Escritura, confesar con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Y qué otra cosa? Y creer en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Ahora, creer, hermanos, el Evangelio se repite aquí en Romanos 10, pero se añade, hermanos, otra condición, la condición de confesar con tu boca.
En resumen, hermanos, de las llaves del reino de los cielos, encontramos 5 llaves o 5 condiciones, hermanos. Al oír esto, es decir, al oír el Evangelio, hermanos, creer el Evangelio, arrepentirnos del pecado, confesar, hermanos, y obedecer a través del bautismo. Porque fíjense, hermanos, donde dice ahí que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo, es decir, serás libre del pecado, serás desatado. En Hechos 2, hermanos, cuando dijo Pedro en el 38, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, es decir, para ser desatado del pecado. Y en Marcos, hermanos, cuando dijo Jesús, el que creyere y fuera bautizado será salvo. Es decir, el que creyere y fuera bautizado será desatado del pecado, será libre del pecado. Por eso, hermanos, si nos damos cuenta, son 5, hermanos, 5 llaves que encontramos, hermanos, o 5 condiciones que encontramos para ser salvos, para ser desatados del pecado, para ser librados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de luz de su amado Hijo. Entonces, fíjense, recordemos, hermanos, que cuando se nos predica el Evangelio, hay que ponerle atención. Recuerden que esto fue lo que pasó con Lidia y Tiatira, hermanos. Dice la Escritura ya en Hechos 16 que Dios le abrió el corazón a esta mujer para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Sí? Es decir, estuvo atenta al Evangelio, hermanos. Por eso es que ella creyó el Evangelio, ella se arrepintió de sus pecados, ella confesó con su boca y obedeció el Evangelio bautizándose con su familia. Y lo mismo encontramos en la historia del eunuco etíope y el carcelero de Filipo, hermanos. No cambian, hermanos, esta situación. Y vamos a ver más adelante por qué. Ahora recordemos, hermanos, que cuando se obedece el Evangelio en el bautismo morimos con Cristo, en el bautismo somos sepultados con Cristo, en el bautismo somos resucitados con Cristo, según Romanos 6, del versículo 3 y versículo 4, hermanos, y Colosenses 2:12. Ahora, vamos a ver un punto muy importante, hermanos, el punto de la necesidad de usar todas las llaves del reino de los cielos. Por ejemplo, como ilustración, hermanos. Como ilustración, hablemos de una puerta, hermano. Una puerta. Imagínense que tenemos una puerta con 5 cerraduras. 5 cerraduras o 5 candados, vamos a decir así. Y en esa puerta que tenemos cerrada, imagínense como cuando hay un incendio, ¿no? Bueno, como ahora que pasó aquí, hermanos, el desastre aquí de la inundación. Por ahí me llegó el informe, hermanos, de que en Costa Rica, estudiantes, compañeros, hermanos, compañeros de la universidad de las hijas de un hermano, predicador de Huejutla, ellas estaban estudiando en Costa Rica, hermanos. Y gracias a Dios ellas alcanzaron a salir, pero otros jóvenes compañeros, hermanos, los agarró durmiendo, hermanos, durmiendo a estos jóvenes y pues estos jóvenes, pues lamentablemente fallecieron. Pero imagínense, hermanos, que estamos nosotros encerrados en una casa con una puerta con 5 cerraduras y para salvarnos, hermanos, solamente abrimos 2 cerraduras. Díganme ustedes, ¿será que abriendo 2 cerraduras se va a abrir la puerta para que seamos libres y nos salvemos? La respuesta es no, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si la puerta tiene 5 cerraduras, pero solamente abrimos 4 cerraduras? ¿Podemos abrir la puerta para salvarnos? La respuesta es no. Ahí nos viéramos ahogados, hermanos. Ahora, ¿qué pasaría si tenemos la puerta con 5 cerraduras, pero rápidamente abrimos las 5 cerraduras, hermanos? ¿Podríamos abrir la puerta para salvarnos? La respuesta es sí, sí. Podríamos abrir la puerta, hermanos, pero abriendo las 5 cerraduras. Si abrimos nomás una, no. Si abrimos 2, tampoco. Si abrimos 3, tampoco. Si abrimos 4, tampoco. Tenemos que abrir las 5 cerraduras para que podamos abrir la puerta y salvarnos, hermanos. Ahora, miren, ¿qué pasa si tenemos
5 condiciones o 5 llaves para ser desatado del pecado, hermanos, y solamente abrimos 2. Por ejemplo, abrimos la llave del oír. Yo oigo la palabra de Dios, y lo creo. Yo oigo el Evangelio y creo el Evangelio. La pregunta es, ¿podré yo ser desatado de mis pecados oyendo el Evangelio y creyéndolo nada más? La respuesta es no, hermanos. Con solamente oír el Evangelio y creerlo, no podemos ser desatados del pecado. Ahora, ¿qué pasa si tenemos 5 condiciones o llaves para ser desatado del pecado y solamente abrimos 4, hermanos? Me refiero, hermanos, fíjense, me refiero a oír el Evangelio, creer el Evangelio, arrepentirnos y confesarnos. Porque miren, hay muchas personas que creen en el Evangelio, hermanos. Hay muchas personas que han oído el Evangelio, que creen el Evangelio, que se han arrepentido, hermanos, viven ellos una vida diferente, una vida de buen testimonio, como se menciona mucho. Y confiesan a Jesús porque hasta lo predican, hermanos. Andan predicando ahí de Jesús sana y salva, hermanos. Y traen personas a los pies de Cristo, según este Evangelio, ¿verdad? Pero no, hermanos, el bautismo no está incluido en ese plan, hermanos. ¿Sí? De tal manera que hay gente, hermanos, que ni siquiera se bautizan. Conocí una persona eh, allá en aquellos años, hermanos, de 1994, 93, 94, ya no recuerdo, que andábamos allá en el sur de México, hermanos, eh, predicando allá por Atasta, Campeche. Y encontré una persona, hermanos, que llevaba 25 años, según él, de cristiano, porque había oído el Evangelio, le había creído, se había arrepentido y hasta daba testimonio y predicando de Cristo, pero nunca se había bautizado, hermanos. No sé, lleva 25 años. Y muchos así viven y así mueren, hermanos, sin el bautismo, nada más con aceptar a Cristo en el corazón, ya con eso creen, hermanos, que se van al cielo, hermanos, y que son salvos, pero eso no es cierto, hermanos. Y usted y yo como cristianos, hermanos, tenemos que ayudar a estas personas a tomar el camino correcto. Y esta clase, hermanos, de las llaves del reino de los cielos, es una clase que les abre la mente, les abre su corazón, para que entiendan, hermanos, que el evangelio que tienen con el hecho de aceptar a Cristo en el corazón no es el evangelio que encontramos en las Santas Escrituras. ¿No ven? Por eso es importante, hermanos, hacer uso de las 5 llaves o condiciones para poder ser desatado del pecado. Necesitamos oír el Evangelio, necesitamos creer el Evangelio, necesitamos arrepentirnos del pecado, necesitamos confesar con la boca que Jesús es el Señor y necesitamos obedecer el Evangelio bautizándonos, hermano. Son 5 condiciones, 5 llaves, o lo que comúnmente o tradicionalmente, hermanos, le hemos llamado el plan de salvación. Vamos a ver unos ejemplos, hermanos. Ejemplos de los que fueron desatados del pecado con las llaves del reino de los cielos. Los 3000 en el día de Pentecostés, hermanos. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 41, tenemos ahí la historia. Dice así, hermanos, esta historia, Hechos 2, versículo 36 al 41. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Y con otras muchas palabras les testificaba y les decía: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3000 personas. Fíjense, hermanos. El versículo 36, hermanos, y 37 dice, hermanos: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, fíjense,
al oír esto, es decir, al oír el evangelio, hermanos, al oír el mensaje del evangelio, creyeron, hermanos, creyeron. Es decir, se compugieron de corazón, hermanos, les dolió su corazón. ¿Por qué? Porque creyeron y por eso dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Dese cuenta, Pedro no les dijo, tienen que creer el evangelio, no les dijo que tenían que creer, hermanos. ¿Por qué? Porque ya habían oído y ya habían creído. ¿Ven? Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense. La pregunta es, ¿se bautizaron estas personas? Sí, el versículo 41 dice, hermanos. Dice el 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Y por qué se bautizaron? Bueno, se bautizaron, hermanos, porque creyeron. Fueron bautizados porque se arrepintieron. Fueron bautizados, fueron bautizados porque oyeron el evangelio. Fueron bautizados porque creyeron el evangelio. Fueron bautizados porque se arrepintieron. Fueron bautizados porque confesaron a Jesús, hermano, como Señor y Cristo. Si ellos no hubieran oído el evangelio, no hubieran sido bautizados. Si ellos no hubieran creído el evangelio, no hubieran sido bautizados. Si ellos no se hubieran arrepentido, hermanos, no hubieran sido bautizados. Si ellos no hubieran confesado a Jesús como el Señor y Cristo, no hubieran sido bautizados, hermanos. Esos aproximadamente como 3,000 fueron bautizados porque oyeron, creyeron, se arrepintieron, confesaron y por eso fue que fueron bautizados. Aquí tenemos el primer ejemplo, hermanos. Vamos con el eunuco etíope, hermanos, allá en Hechos 8, versículo 35 al 38. Dice Hechos capítulo 8, versículo 35 al 38. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. En esta expresión, hermanos, que le anunció el evangelio de Jesús, significa, hermanos, que cumple el primer requisito. La primera llave es oír, hermanos. El hecho de que Felipe le anunció significa que el eunuco oyó. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y aquel hombre dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se cuenta, hermanos? Que no solamente creyó el eunuco, sino que también confesó. Y dice el 38, y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Y preguntamos, ¿por qué le bautizó Felipe, hermanos? Bueno, Felipe bautizó al eunuco porque el eunuco oyó el evangelio. Felipe bautizó al eunuco porque el eunuco creyó el evangelio. Se arrepintió de sus pecados. Confesó que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y por eso fue que lo bautizó. Si este hombre eunuco no hubiera oído el evangelio, Felipe no lo hubiera bautizado. Si este hombre, hermanos, no hubiera creído el evangelio, no lo hubiera bautizado. Si este hombre, hermanos, no se hubiera arrepentido, Felipe no lo hubiera bautizado. Si este hombre no hubiera confesado, Felipe no lo hubiera bautizado, hermanos. Pero si Felipe bautizó a este eunuco es porque este hombre oyó, este hombre creyó, este hombre se arrepintió, este hombre confesó y por eso fue que lo bautizó. Ahí están las 5 condiciones, ahí están las 5 llaves del reino de los cielos, hermanos. Y por eso fue que fue libre. Y pues el 39 dice, hermanos, que siguió gozoso su camino. Pues claro, aquí no va a estar gozoso ya, libre de pecado, ¿eh? Ya puesto en el camino de salvación, hermanos. Por eso siguió gozoso. Vamos a Hechos 16, hermanos. Hechos 16, versículo 25 al 33. Vamos a leer, por favor. Hermanita Mari Martínez, Dios la bendiga, hermana. Saludos. Bienvenida, hermanas, a este programa y a este ministerio de Pasión por las Almas Perdidas y al programa Varones Siguiendo a Dios. ¿Sí? Fíjense, vamos a Hechos 16, versículo 25 al 33. Dice así nuestra historia, hermanos. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. El carcelero entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacando los pies de manos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo y Silas le dijeron, hermanos: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Miren, hermanos, cuando era medianoche, a medianoche. A medianoche este hombre pregunta: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debo hacer para ser libre de mi pecado? ¿Qué debo hacer para ser desatado de esta ligadura de pecado? Pues le dicen los apóstoles: pues cree en Jesucristo. Fíjense, cree en Jesucristo. Pero para poder creer, hermanos, que acuérdense, esa es la segunda llave. Para poder creer, tiene que hacer uso primero de una llave anterior, hermanos. ¿Cuál es esa llave? El oír. Tiene que oír, hermanos. Manito José Ye, Dios los bendiga, manito. Saludos allá, mis hermanos de Campeche. Bendiciones, manito. Fíjense, entonces, para que se cumpliera la primera llave o la primera condición, hermanos, los apóstoles, ¿qué hicieron? Según el versículo 32, dice: y le hablaron la palabra del Señor. Es decir, le hablaron el evangelio para que escucharan, hermanos, para que escucharan. Entonces, al escuchar el evangelio, hermanos, pues entonces sí pudieron creer en Jesucristo, hermanos, para ser salvos. Pero entonces dice la Escritura, hermanos, que lo bautizaron. El versículo 33 dice: y enseguida se bautizó él con todos los suyos, toda su familia. Ahora, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué los bautizó Pablo y Silas, hermanos? A este carcelero y a su familia. Bueno, Pablo y Silas, hermanos, bautizaron a esta familia porque oyeron el evangelio, porque creyeron el evangelio, porque se arrepintieron de sus pecados, porque confesaron a Jesús como el Señor y Cristo, y por eso fue que los bautizó. Si este carcelero no hubiera no hubiera oído el evangelio, Pablo y Silas no lo hubieran bautizado. Si este carcelero, hermano, y su familia no hubieran creído el evangelio, Pablo y Silas no lo hubieran bautizado. Si este carcelero y su familia no se hubieran arrepentido de sus pecados, Pablo y Silas no lo hubieran bautizado. Si este carcelero, hermanos, y su familia no hubieran confesado a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, Pablo no lo hubiera bautizado. Pero si Pablo los bautizó, es porque este carcelero y su familia oyeron el evangelio, creyeron el evangelio, se arrepintieron de sus pecados y confesaron, y por eso fue que los bautizó a aquella misma hora de la noche, hermanos. Si se dan cuenta, hermanos, estas condiciones son básicas y fundamental para ser desatados del pecado, hermanos. Para ser desatados del pecado. Por eso, hermanos, cuando visitamos a una persona, ya como un segundo estudio, al que ya le predicamos el evangelio, ya le predicamos quién es Jesús, ya le predicamos qué hizo Jesús por ellos, ya le predicamos qué es lo que Jesús les pide. Pero si no tomó la decisión de bautizarse, hermanos, es bueno llevarle este estudio de las llaves del reino. Que entienda, ¿verdad? Para que entienda y comprenda que el evangelio que tiene no es el evangelio según, hermanos, el plan divino de Dios. Y con este estudio, hermanos, muchas personas toman la decisión correcta de bautizarse conforme al evangelio de Jesús. Como conclusión, hermanos, esta conclusión está dirigida a las personas que estamos evangelizando, hermanos. ¿Sí? Por eso la pregunta es: ¿su salvación está en acuerdo con relación a las 5 llaves del reino de los cielos? ¿Ha oído el evangelio? ¿Ha creído usted el evangelio? ¿Se ha arrepentido de sus pecados? ¿Ha confesado a Jesús como Señor y Cristo?
¿Se ha bautizado en obediencia al Evangelio? ¿Se ha bautizado muriendo con Cristo en el bautismo? ¿Se ha bautizado siendo sepultado con Cristo en el bautismo? ¿Se ha bautizado siendo resucitado con Cristo en el bautismo? Si su salvación no concuerda con las llaves del reino de los cielos, significa que usted sigue atado a sus pecados. Hoy, usted puede cambiar su condición delante de Dios haciendo uso de las llaves del reino de los cielos. Lea Hechos 22:16 y dele a Dios su respuesta. Hechos 22:16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Y con eso, hermanos, pues concluimos la clase. Para las personas, hermanos, que necesitan la salvación, hermanos, y que su plan de salvación, que no incluye el bautismo, pues se den cuenta que no es el plan que Dios manda en su palabra. Solamente quiero añadir un punto, hermanos, que no tengo aquí en la clase, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, quiero que busquemos tantito, hermanos, por favor, Mateo 18. Mateo 18, por favor, hermanos. (18:15) en adelante, hermanos. Porque para que nos demos cuenta, hermanos, que hay una llave que puede condenar a los cristianos, a nosotros, hermanos, nosotros que ya supuestamente fuimos liberados del pecado, ¿verdad? Y ya, hermanos, estamos en el camino de la salvación. Pero acuérdense, hermanos, que podemos perder la salvación si no cuidamos esta salvación, ¿no? Como dice de Hebreos, si descuidamos esta salvación tan grande, la podemos perder, hermanos. Por eso quiero que, así rapidito, vamos a analizar este texto, hermanos. Mateo 18:15 en adelante, fíjense. Dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no los oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidiereis, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Fíjense. Está hablando de tu hermano. Un hermano o una hermana que peca contra ti. Tienes que ir a reprenderle, tienes que ir a que reconozca su pecado. Si este hermano, esta hermana no se arrepiente, pues lleva a 2 o 3 testigos. Si no se arrepiente con esos testigos, dilo a la iglesia. Si la iglesia habla con él o con ella y no se arrepiente de su pecado, hermanos, dice la escritura, tenle por gentil y publicano. Es decir, déjalo atado a su pecado. Sí, hermanos, déjalo atado. ¿De qué llave está hablando ahí, hermanos? Está hablando de la número 3, el arrepentimiento, hermanos. La falta de arrepentimiento es la única llave que puede condenar a un cristiano, a un hermano, una hermana que no se arrepiente. ¿Ven? Entonces, estas llaves, hermanos, no solamente fue para Pedro, hermanos. Estas llaves del reino de los cielos es para cada cristiano. El día que usted, como cristiano, como cristiana, confesó que Jesús es el Cristo, así como le dijo a Pedro, yo también te digo que tú eres Pedro. El día que yo me bauticé, hermanos, y confesé a Cristo, a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios, ese día también Jesús dijo, yo también te digo que tú eres Orlando. Y a ti, Orlando, te doy las llaves del reino de los cielos. A cada uno de ustedes, hermanos, hermanas, Jesús les dio las llaves del reino de los cielos. Es decir, les dio la responsabilidad de predicar el evangelio y hacer uso de estas llaves. ¿Para qué? Para ir y anunciar las buenas nuevas, para que la gente se salve del pecado, para que la gente sea desatada del
pecado, hermanos. Así que cuando dice dilo a la iglesia, es porque la iglesia, es decir, todos los miembros de la iglesia, tenemos, hermanos, las llaves del reino de los cielos, hermanos. Solo te añadí esto, hermanos, porque para que se den cuenta que no solamente Pedro hizo uso de las llaves del reino de los cielos, ¿no? Cada cristiano debe de hacer uso de estas llaves. Hermano José González dice, buenos días, mi hermano. Dios lo bendiga, hermanos. Desde Chaparral, Nuevo México. Un abrazo allá para mis hermanos en Chaparral, hermanos. Amén, hermano Saavedra. Dios lo bendiga, hermano Eduardo. Bendiciones, hermano. Gracias por el apoyo, hermanito, que nos compartido unos textos. Hermano María Jesús, Dios le bendiga. Hermano José Ye, gracias por haberse conectado. Hermano Mari Martínez, Dios la bendiga, hermana. Hermana María Victoria Sánchez, bendiciones. Hermana Meli, hermana María Victoria. Un abrazo para todos, hermanos. Disculpen que no los pueda saludar a todos, quizás algunos se me pasen. Hermano Martín Portilla, bendiciones. Pero un abrazo ahí para todos los que se conectaron. Dios me los bendiga, hermanos, y espero que esta clase sea de bendición para su trabajo, su ministerio como cristiano, como cristiana. Y pues vayamos, hermanos, salgamos a las calles a liberar, hermanos, a esas almas que están atadas al pecado, y a través del poder del evangelio, hermanos, podamos ayudarlos a ser libres del pecado. Pues les saluda su hermano en Cristo, Orlando Córdoba Carrillo, desde la ciudad y puerto de Tuxpan. Y pues estaremos, hermanos, mañana domingo, hermanos, solamente vamos a estar a las 9 de la noche, ¿sí? En el grupo, hermanos, el programa El Varón Siguiendo a Dios. Mañana, en la mañana no voy a transmitir, hermanos. No voy a transmitir en la mañana, pero en la tarde sí, en la noche. En la noche ya a las 9 de la noche, hora centro de México, estaremos transmitiendo, hermanos, a través del programa El Varón Siguiendo a Dios. Pues Dios me lo bendiga a todos, hermana Valentina, Dios la bendiga, hermana. Un abrazo ahí para todos. Hermanita Valentina de Tasquillo Hidalgo, ándele, sí, reconocí ese apellido de Reséndiz, un apellido que casi no se repite en cualquier lugar, solamente los tengo allá de Nostey, de allá por Tasquillo Hidalgo. Un abrazo para todos mis hermanitos Reséndiz por allá. Ahí si Dios quiere, a ver si en diciembre ahí les acompañamos a Tasquillo ahí con la campaña de evangelismo. Un abrazo. Pues Dios me lo bendiga a todos, hermanos. Les amo en Cristo, y pues ahí les pedimos que sigan orando por nosotros, hermanos, porque el enemigo siempre anda atacando a los siervos del Señor. Un abrazo. Bendiciones para todos.